Nací en Argentina, pero viví toda mi vida en España. Yo hice en European Solidarity Corps y llegué y al final acabé en un pueblo que era de 2 calles, muy pequeño, no había nada, pero, Divertidísimo. sí. Pero bueno, ahí me pasaron tantas aventuras que incluso un jabalí me persiguió, así que una locura. Ah, bueno, y te encantó dar clases de español a nenes. Wow, te felicito por tu Sí. paciencia. Sí, sí, y además empecé con niños muy pequeñitos, tendrían a lo mejor 3 años, muy pequeñitos, como -20 grados. Vamos, No, sí, sí, no, dejate de joder. tenía, vamos, todo el cuerpo congelado, las cejas congeladas, todo. Estos bares se llaman guachinches. Ahí sí que necesitas el coche para llegar, ¿no? Porque está en medio de un monte o están Uf, perdidos. Pero lo bueno es que son bares que a lo mejor pueden ser garajes de una familia y entonces tienen a lo mejor 2 menús. hola, buenas, bienvenidos a un episodio más de Español Argentino Podcast. Como verán, el día de hoy tenemos a una invitada, así que vamos a darle la bienvenida. Bienvenida, Matu. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Todo bien? Bien, bien, todo bien, todo bien. Es un placer tenerte acá y bueno, gracias por tomarte el tiempo de haber venido, de pasarte por el podcast. Y bueno, como primera cosa quiero decirte que algo habitual que hacemos acá es que el invitado se presenta y nos cuenta un poco qué es lo que hace. Bueno, pues evidentemente te cuento, claro, sin problema. Bueno, pues yo soy Martina, nací en Argentina, pero viví toda mi vida en España y soy profesora de español. Soy profesora de español. Me fui a vivir a Polonia y bueno, ahí empezó mi aventura. Me encantó dar clases de español a diferentes alumnos. Empecé con los niños y luego después los adultos y bueno, y ahora estoy aquí con Mato Idiomas a full. Bien, o sea, una profesora, una colega como yo, digamos, que va a estar muy interesante para que lo escuchen todos ustedes, porque bueno, claramente somos los dos argentinos, pero tenemos acentos diferentes. Y ok, entonces, para meternos de lleno en la conversación, quiero decirles que yo la conocí a Matu gracias a un reel que ella hizo en Instagram con el querido Pocket, que le mandamos un saludo. Que es un amigo, otro colega argentino. Y, y nada, y me pareció muy interesante su perfil, le escribí, muy buena onda, me dijo enseguida, dale, vamos a grabar. Y bueno, antes también una práctica habitual que yo hago, que ustedes lo saben, con la gente que viene al podcast, es reunirnos, conocernos un poquito y bueno, súper buena onda. Y acá, finalmente, después de algunas vueltas, acá estamos. Y nada, espero que disfruten mucho de esta charla porque Matu tiene una energía muy, muy buena. Entonces, Matu, contame un poco de. Creo que introdujiste un poquito, pero contame un poco de dónde estás viviendo, un poco sobre tu vida. Claro, sí, obvio. Bueno, pues todo empezó, yo vivía en España, yo en verdad no estudié filología hispánica, me profesionalicé más tarde, yo estudié periodismo y bueno, yo trabajé en diferentes sitios, en España, en el norte, en Madrid, Mira, y sí, necesitaba un cambio en mi vida porque no me sentía tan llena haciendo ese trabajo. bien, Entonces, yo había vivido en diferentes partes porque hice un Erasmus, que es algo muy típico aquí en Europa, que cuando estás estudiando viajas a diferentes países, ¿no? Y viajé a Bélgica y me gustó mucho la experiencia, mucho el entorno internacional me encantó y dije, ay, no, me voy a ir, me voy a ir. Y entonces ahí elegí un voluntariado ujú, sin saber qué iba a hacer, porque claro, yo no tenía ni idea. Yo hice un voluntariado que es muy conocido y recomiendo
a los jóvenes que, por ejemplo, acaban de terminar sus carreras y no saben qué hacer. Yo hice el European Solidarity Corps, que es Ujú. un proyecto, bueno, hay diferentes proyectos y tú eliges el país y ellos te destinan, ¿no? Y Bien, bueno, lo recomiendo mucho porque estaba yo en un momento que no sabía tampoco qué hacer con mi vida y dije, bueno, me voy para allí, ¿no? vamos. Exactamente. Y bueno, y llegué y al final acabé un pueblo que era de dos calles, muy pequeño, no había nada, pero, Divertidísimo. pero sí, pero bueno, ahí me pasaron tantas aventuras que incluso un jabalí me persiguió, así que una locura. Ah, bueno, esa no la tenía, no la habíamos hablado de esa aventura, Sí, pero sí. saliste ilesa, digamos, de eso. Exactamente, salí, Bien. por lo menos los dedos los tengo. Pero bueno, Y para contar al menos una anécdota, sobreviví a un jabalí, no sé, qué sé yo. sí, Eh, exactamente. No, pero mirá, es sorprendente la cantidad de jabalíes que hay en Polonia. Yo la verdad que me quedé atónica cuando vi toda la fauna, ¿no? que había. Y bueno, pero la cosa es que ahí empecé a dar con el tema de lo de la guerra, porque hubo bueno, sigue estando la guerra entre Ucrania y Rusia, entonces ujú, muchos niños fueron a Polonia, entonces necesitaban profesores, necesitaban un profesorado. claro, Entonces, pues yo ahí me dijeron, mira, necesitan estos alumnos clases de español y clases de inglés. Y bien, bueno, y fui, empecé con clases de inglés y al final, pues no sé cómo fue creo que la organizadora al final me dijo, no, tenés que dar más clases de español y bueno, y al final di todo clase de español y me ¿qué encantó. año, qué año Eh, estamos hablando para Fue en ubicarnos? 2022, ya hace Bien, 4 años, sí, ya hace 4 años, una locura, bien. sí. ¿Y te encantó dar clases de español a nenes? Wow, te felicito por tu Sí, paciencia. sí, sí. Y además empecé con niños muy pequeñitos, tendrían a lo mejor, no sé, bueno, daba todas las edades, pero me acuerdo de haber dado también a guardería, a lo mejor tenían unos 3 años, muy pequeñitos. Mira, Y sí, y bueno, y me encantó dar clases a niños y clases hasta adolescentes, ujú, hasta los 14 15 años, y luego también me dieron adultos. Y bueno, y bien. entonces ahí me di cuenta que realmente era esa mi vocación. Yo estaba perdida un poco en mi vida, no sabía qué hacer y dije, no, es esto. Y entonces empecé a estudiar Ujú. y mi idea era seguir con esta idea en diferentes países, ¿no? En este caso en Australia. ¿Y qué pasó? Pero, ¿qué pasó? Me enamoré de un polaco. Me Cosas que enamoré, pasan. sí, la vida, ¿no? Y Sí, entonces me enamoré y estuve allí 2 años y medio. bien, bastante. Y sí, sí, bastante, porque claro, Polonia es un país precioso, la comida es oh, maravillosa, qué rica están los pierogis, me encanta. Un saludo para todos los polacos porque Sí, la tenemos verdad los amo. muchos. Sí, 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 los amo. Y lo único que mucho frío, muchísimo frío, hacía como yo me acuerdo que durante una semana hizo como, no, como -20 grados. Vamos, No, sí, sí, no, dejate de joder. vamos, todo el cuerpo congelado, las cejas congeladas, todo. Y entonces ahí dije, "Uf, no, necesito cambiar". Pero bueno, la verdad que Polonia me ofreció muchas oportunidades porque aparte de trabajar en diferentes academias, yo Ujú. tuve mucha, mucha suerte, ¿ok? Como se dice coloquialmente, tuve una flor en el culo, que quiere decir como que tuve mucha suerte, ¿no? Mirá, no Entonces, conocía ese dicho. Mirá. sí, 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 aquí se dice mucho en España y quiere decir como, la verdad que tuve muchísima suerte porque fui
fui a una entrevista de Ujú, trabajo y la mujer no tenía suficientes clases de español para mí, pero habló con la jefa del departamento de una universidad. Y ujú. entonces estuve allí trabajando en una universidad de Katowice durante prácticamente, sí, yo creo que 2 años escolares. Sí, 2 años escolares estuve allí. Mirá, Y nada, qué y me loco. encantó. Sí, sí, sí. Qué pequeño es el mundo. El último invitado del podcast fue de Katowice también. Así que, bueno, es chiquito el mundo. Después te voy a La preguntar verdad el que nombre de la qué universidad. casualidad, ¿no? Sí, Qué sí, muy casualidad. loco. Sí. Ahora, ¿Cuál era el nombre de la universidad en la que trabajaste? la universidad era Shop. Ok, ok. Era, sí. Bueno, a lo Des- mejor estudió allí, ¿te imaginas? Sí, sí, es que es muy probable, es muy probable. Es de Katowice se debe conocer seguro. ¿Qué era, Camil? No, O no, Camil, bueno, ya vamos a grabar con Camil, pero no, sí, era otro chico que es uno de mis estudiantes que vive ahí en mira. Katowice y nada, grabamos porque él tiene un nivel de español muy bueno en muy poco tiempo. Mm, Y sí, es como un amigo y algo que me pasa con los polacos, que creo que ya lo he contado en el podcast, es que todos son buena onda, pero quizás es porque, claro, ellos me dicen, no, no todos son buena onda, porque, claro, o sea, son gente ya predispuesta a como mezclarse con otra cultura, aprender de Latinoamérica, como que ya tienen otro chip los que aprenden español, entonces es como que, claro, por eso son buena onda, digamos, pero eh, quizás en eso es Polonia algo, no es lo mismo. eso es algo que en verdad está muy bien nombrarlo porque es verdad. Yo también tengo muchos alumnos polacos y todos son súper simpáticos, súper abiertos, pero es verdad, y yo lo entiendo por una parte, que hay mucho racismo. Y yo lo Ah, entiendo sí. porque, claro, es un país que fue invadido durante muchos años por diferentes países. Entonces yo entiendo que sobre todo a lo mejor las personas mayores, ¿no? Eh, Ujú, pues sean racistas, ¿no? Es más, yo tuve una pequeña anécdota que como yo os había comentado antes, yo viví en una pequeña aldea muy, muy pequeñita que se ujú. llamaba Świętochowice, muy pequeña. Y, y bueno, en verdad eso era la ciudad, ahí viví más tarde, pero cuando hice el voluntariado lo hice en vamos, un pueblito de 2 calles. Bien. Y ahí hubo un momento que yo quise entrar a un supermercado y por ser de otra parte no me dejaron entrar, ¿no? Wow. Entonces ahí fue como la realidad, ¿no? En verdad, la realidad de lo que es el interior, ¿no? Y yo Claro. ahí, pues, me quedé en shock, ¿no? Porque, claro, yo, quieras o no, soy blanca de piel, ¿no? Aunque sea extranjera, entonces yo ahí pensé, y entonces, por ejemplo, las personas que a lo mejor son de color, ¿no? O No, son de peor. diferentes, claro, Sí, ¿no? sí, sí. Entonces, pues ahí fue un golpe de realidad, ¿no? Digamos. Pero sí es verdad que normalmente en Polonia hay gente que es racista, ¿no? Bueno, digamos que todavía eh, tienen algunas ideologías un poco extremistas, pero bueno, yo lo entiendo, ¿no? Sí, es parte Por- de. Claro, claro, parte de su bagaje cultural, de lo que le fue quedando. Yo creo que hoy también hay muchos extremos, ¿no? O sea, llegar a estar ese extremo o puede llegar a haber otro extremo donde hay tantas personas de otro país, en un país que no es suyo y quieren imponer sus propias reglas, que bueno, se termina perdiendo un poco la esencia o la cultura o lo que sea. Creo que es un debate muy amplio para otro Mm, momento, quizás, como obvio, para sí.
la segunda invitación tuya al podcast porque hoy te queremos conocer más y saber un poco más de tu Bueno, vida y todo eso, pero nada, sí, 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 es un tema interesante, pero bueno, entonces tuviste una experiencia muy linda, muy enriquecedora en Polonia, te enamoraste, viviste me todo enamoré eso y todo eso y y después cogí un mapa. bien, ¿Vale? Yo, chicos, cogí un mapa y dije, ¿dónde me voy a vivir? como, ¿Vale? Yo estaba, sí, exactamente, ¿no? Y entonces, un mapa y yo dije, mira, yo quiero un sitio que sea cálido. Y ujú, después de tanto tiempo sin hablar español, porque claro, en Polonia no todo el mundo hablaba inglés, entonces yo necesitaba un tiempo que la gente me entendiese bien, ¿no? Porque me sentía incomunicada. Entonces dije, bueno, voy a coger Latinoamérica, España y bueno, también puse Italia, ¿no? Porque somos primos hermanos y como sé italiano, pues dije, bueno, también meto Italia puede y ser. Portugal. Y entonces dije así, hice así con el dedo y salió Canarias. Y nada, y Qué ahora estoy loco. viviendo en Tenerife, sí, es una locura, la verdad, una locura. Y Mirá. llevo ya allí, pues ya van a ser prácticamente 8 meses, una locura, cómo pasa el tiempo. Bien, Sí, ¿y estás contenta con esa decisión? la verdad que estoy muy contenta, estoy feliz porque el clima es maravilloso, la gente de allí es genial, eh, es como un mix entre Europa y Latinoamérica porque hay mucha gente, sobre todo yo estoy en Tenerife hay muchos venezolanos o descendientes de venezolanos, mientras que Bien, en Gran Canaria hay más de Cuba, pero bien. digamos que hay mucha influencia latinoamericana y eso me encanta porque los latinos son muy cercanos y bueno, y entonces pues la Los verdad me encanta. españoles no. Los españoles Los, no es- son cercanos. los españoles son cercanos, pero eh, es diferente que los latinos. Cuidado, cuidado Sí, con lo que vas a decir. sí, sí, no, es verdad, es verdad. Y yo como argentina viviendo en España después de tantos años, ¿no? Incluso yo lo noto con mi familia, ¿no? Mi familia es toda argentina y yo noto que bueno, todos los latinos, si necesitan ayuda, pues ayudan a cualquier persona sin ningún ánimo de lucro, sin nada, ¿no? Y es verdad que son más cariñosos. En España depende. En general los andaluces yo crecí en Córdoba, en Andalucía, en Ujú, el sur de España, y los canarios son muy amigables y los del norte también lo son, porque yo viví en Asturias, ujú. es un paisaje maravilloso, la gente maravillosa, pero es verdad que son muy amables, muy abiertos, pero no tan abiertos, a eso es lo que me refiero. A lo mejor más cuando te conocen, ¿entiendes? Bien, lleva un Eh, proceso. Lleva un proceso, pero es verdad que el proceso que lleva, este es mi humilde punto de opinión, pero yo creo que cuando ya formas parte de un grupo, como se dice en el País Vasco, de la cuadrilla, ya es como eres familia, ¿no? Entonces, pues los vínculos son mucho más, digamos, personales y además íntimos, ¿no? Ujú. Y eres como ya una familia. Mientras que en Andalucía es verdad que la gente es muy amigable, muy abierta, habla con cualquier persona, ¿no? Y eso está genial, me encanta de Andalucía eso. Pero es verdad que a lo mejor un vínculo realmente fuerte es un poco diferente, ¿no? Sabes que en el norte de España, cuando tú tienes ese vínculo, ya es ese vínculo para siempre, ¿no? Mientras que a Claro, lo mejor en diferentes, como te dije, a lo mejor en más para el sur, es más que la tenemos gente es muchos más amigos. abierta. Exacto, muchos amigos, pero amigos, amigos, amigos de verdad, Pocos. pocos, pocos, se cuentan con las manos. Sí, a veces con los dedos de una mano. Pero sí, es verdad que
estamos quizás un poco más predispuestos, más abiertos a conocer gente nueva también, que eso en otro lado quizás, no digo que sea ahí, puede ser, pero tienen como su círculo y cuesta más entrar. De hecho, Exacto. yo hablaba de este tema con Nico, con el otro Nico, con el Pocket, que él se mudó a Italia y vive en una parte de Italia donde me dijo en su momento, ahora no sé, pero que era difícil como entrar en los grupos de amigos, como más para el norte de Italia. Entonces era como más difícil, que no eran tan abiertos, que bueno, que costaba un poquito más la interacción social, digamos. Pero Exactamente. Sí. debe ser eso, o sea, lo mismo que en una vez que se conoce a la gente se abre, pero bueno, hay dinámicas diferentes, pero no quiere decir que en un lugar sea mejor o peor que otro, cada uno No, tiene su... evidentemente, cada uno tiene sus cosas buenas, evidentemente. En Exacto. Latinoamérica la gente es más abierta y te ayuda más aunque no te conozca. En Ujú. Europa es un poquito más cerrada, pero una vez que ya te conocen, pues te dan totalmente la confianza, ¿no? Pero ambas, yo pienso que son culturas, ¿no? Sí, Entonces, exacto. Esa mm, palabra lo resume todo perfectamente. Pero, ok, para volver un poquito a... Y al final, bueno, yo siempre tengo preguntas preparadas y todo eso, como por si cuenta. acaso, lo que sea. Pero sí, pero no las estoy usando porque estamos hablando como de una manera De una tan manera tan natural. natural. Claro, entonces me encanta eso. O sea, justo te quería preguntar algo que tampoco tengo anotado, que es que le cuentes un poquito a los que están escuchando qué es Tenerife, qué es Gran Canaria, qué es, dónde está ubicado, o sea, un poco sobre eso, cuál es el... Porque Claro, hablaste sí, un sí. poco de la gente y ahora quiero un poco de, no sé, la geografía y el Sí, paisaje y todo bueno, eso. pues las Islas Canarias están muy cerquita de África, en verdad. Ujú, Forman parte de España, pero están cerca, están más cerca de África. ujú, Son 7 islas. Digamos que las dos más importantes son Tenerife y Gran Canaria. Yo vivo en Tenerife, pero conozco algunas, conozco, por ejemplo, Gran Canaria y Fuerteventura, y son unas islas preciosas, paradisíacas, eh, que si, por ejemplo, te gusta hacer actividades como el buceo, como senderismo, son surfear, ¿no? Son espectaculares para esas actividades, ¿no? ujú, Porque es verdad que también, digamos, tiene una fauna típica de allí, la flora también, y bueno, a mí la verdad me robó el corazón porque tienes de todo, tienes playa, por ejemplo, en el sur de las islas, siempre ujú. hace calor, entonces siempre está lleno de turistas, ¿no? Tanto en Gran Canaria como en Tenerife. Y Bien. allí hay muchos ingleses, muchos alemanes que van a descansar, ¿no? Y ahí siempre tienes, lo bueno es que durante todo el año, pues más o Ujú. menos tienes unos 20 grados y sol, ¿no? Entonces puedes ir perfectamente eh, en noviembre, que aquí en esas fechas es invierno, pues puedes ir a la playa, ¿no? Entonces eso Y es maravilloso para perdón vivir. que te interrumpa, o Sí. sea, ¿y los turistas van a como descansar o también van de joda tipo Ibiza? ¿Cómo es la onda esa? Pues no, es un poco más tranquila, no es Bien, tanto como las Islas Baleares, porque en las Islas bien, Baleares sí es verdad que yo creo que van más los jóvenes, ¿no? Para las ok. fiestas, aquí es un lugar más para descansar, va gente también, Más de vienen viejo. familias, sí, y también muchas familias, Claro, claro, muchas claro. familias que van a descansar, sí, van a la playa, a los resorts, pero si os gusta, por ejemplo, hacer escalada o os gusta hacer trekking, ¿no? El senderismo, pues yo recomiendo mucho el norte de las islas, porque mucha gente va
Ujú. y va al sur, claro, va a la playa a descansar, a ponerse moreno, pero luego no ve lo que es, digamos, la flora, ¿no? Tropical, porque en verdad son islas que básicamente tienen mucha fauna y flora tropical, ¿no? Porque como estamos siempre a unos 20 grados, 18, Sí, sí. 20, entonces hay mucho verde y ahí es realmente donde tú conoces la cultura canaria, ¿no? Entonces yo por eso decidí irme a Santa Cruz, que está, digamos, le llaman zona metropolitana, que Ujú. está en el norte, pero no llega a ser norte, ¿no? Y en el norte Bien. es donde realmente viven los canarios, porque en el sur no hay muchos Turístico. canarios. Muy turístico, que también me encanta el sur, pero en general los bares, hay unos bares, uy, Ujú. estos bares se llaman guachinches, por lo menos en Mira el Tenerife, en nombre. Gran Canaria se llaman diferentes, sí. Y estos bares son bares típicos que están a lo mejor en la carretera, ¿ok? Ujú. Y ahí sí que necesitas el coche para llegar, ¿no? Porque está en medio de un monte o están Uf, perdidos. me encanta. Pero, sí, pero lo bueno es que son bares que a lo mejor pueden ser garajes de una Ujú. familia y entonces tienen a lo mejor dos menús, ¿no? Tienen o tienen tres platos, ¿no? Son Papas. bares. Sí, Claro, son papas arrugadas, que son lo típico de allí, ¿no? Carne fiesta, que también es algo típico, y gofio, ¿no? Que son los bien. platos típicos. Entonces, tienen los platos típicos y nada, entonces normalmente es el marido quien es el camarero y la mujer quien es la cocinera, ¿no? Entonces, pero son bastante buenos porque es comida casera. Y una Claro, cosa particular de estos lugares es que son muy baratos claro. porque son bares en el que venden agua, evidentemente, y venden también vino, porque son bares para que el gobierno les paga una subvención para ser muy baratos, para que la gente consuma los vinos típicos de allí, ¿no? Mira vos. Entonces, sí, entonces, pues tienen los vinos típicos de las islas y están buenísimos. Además, te lo venden en diferentes, se le llaman como cuartas, que son como unas botellitas que te las venden y es algo, bueno, muy típico, muy canario, que muy poca gente lo conoce, porque lamentablemente la gente solamente va al sur, pero no va tanto al Yo, norte yo ya y quiero ir, ¿eh? sí, sí, sí. Me lo vendiste ahora. De hecho, bueno, me imagino que vas en auto y volvés caminando después, porque si está tan bueno el vino, es imposible manejar a la vuelta. Exactamente, exactamente. No, lo único que pasa es que la persona que va a conducir se jode durante todo el camino. Claro, sí, sí. Bueno, Pero eso es un dato a tener en cuenta, entonces si vas. exactamente, sí. No, pero la verdad que lo recomiendo tanto. Yo estoy, la verdad que estoy muy feliz. Estoy muy feliz y recomiendo mucho a la gente que vaya a los guachinches, a estos restaurantes típicos canarios. Mm. Bien, ok. Yo también, como ven, o sea, estoy aprendiendo cosas nuevas que no sabía y me encanta eso. Es una de las cosas que más me gusta de estar haciendo esto. Me pasó también en uno de los últimos episodios hablando con una profe colombiana. O sea, siempre se aprende como algo nuevo. Ok, vamos a volver a Canarias porque quiero hablar un poco de los carnavales, pero Mm. quiero retroceder algunos pasos en nuestra conversación y preguntarte algo porque yo recuerdo que cuando hablamos vos me dijiste que estudiaste periodismo, ¿no? Exactamente, sí. Bien, Yo estudié periodismo. Mm. bien, que Matu dijo que había estudiado una cosa, después no se dedicó a esa, pero te quiero preguntar si sentís que el hecho de haber estudiado periodismo te está ayudando hoy en día de alguna manera y con esto también abro un pequeño capítulo del tema de las redes y todo eso. Pero contame eso, como, ¿sentís que te ayuda eso? Sí, la verdad que lo noto bastante
sobre todo porque yo siempre fui una maníaca de escribir bien, de la ortografía, ¿no? Bien. Entonces, yo creo que el hecho de haber estudiado periodismo, claro, Ujú, evidentemente te necesitas escribir bien, ¿no? Entonces, pues eso me ujú, ayudó mucho para la hora de la gramática, ¿no? De ser profesora de español. claro. Y eso me ayudó muchísimo después a la hora de las redes sociales también, porque sé más o menos cómo se lleva, bueno, cómo se llevan las redes. Y, y es verdad que bueno, que yo pienso que en muchos ámbitos, además yo pienso que todos los estudios, aunque haya estudiado medicina, que no tenga nada que ver con Te ser profesora ayudan. de Sí, sí. español, yo pienso que te ayuda, ¿no? Sí, sí, sí. Porque de una manera o de otra, en mi caso fue más por la parte gramática, ¿no? Por la parte gramatical, que me Ujú, ayudó bastante porque yo, digamos, una persona que habla español, ¿no? Un nativo no sabe la gramática, ¿no? Pero yo ya la conocía bien porque yo la tenía que utilizar y la tenía que claro. utilizar bien. Entonces, yo eso me ayudó muchísimo. Después también a la forma de escribir, la forma de también ver no sé, yo ya corregí también exámenes oficiales y sé cómo tienen que estar em, Escritos, escritos, redactados. Claro. exactamente, exactamente. Y Mirá entonces es vos. una forma muy parecida también a la forma en que a mí me enseñaron, ¿no? Entonces, Te ayudó desde me ese lado. ayudó muchísimo desde ese lado. A Y. nivel de redes sociales, me ayudó Ujú, em, porque, bueno, supe cómo manejarlas, pero es verdad que yo hice muchos cursos con respecto a este tema, ¿no? Porque yo me quería profesionalizar más en cómo transmitir mi mensaje, aunque es verdad que la comunicación y el periodismo me ayudó, ¿no? te dieron una manito. ¿Y cómo empezaste en las redes? ¿O por qué empezaste en las redes? Pues yo, como os decía, yo fui improvisando, ¿no? En mi vida. Entonces, Como todos, como todos. como Sí, todos, sí, sí, sí. exactamente. Y entonces yo trabajaba en dos academias, trabajaba en la universidad y estaba un poco cansada, ¿no? Porque yo tenía que hacer muchas horas y entonces dije, bueno, voy a hacer algo mío porque además yo noto, porque yo en ese momento también daba clases particulares, y yo noto, vamos, yo noté que yo enseñaba mejor o la gente aprendía más rápido conmigo que de la forma en la que a mí me decían que tenía que enseñar en la academia, ¿no? Entonces, Ok. ahí dije, no, voy a hacer algo mío. Y con algo mío, pues dije, bueno, pues voy a empezar de cero y voy a crear, en este caso, la cuenta de Instagram, ¿no? Y bueno, y así fue, pues creé Instagram, creé Facebook, creé, bueno, TikTok y todo, ¿no? Y también YouTube después, más tarde. Y bueno, y así fue. Y Sí, así, o sea, yo, si hoy estás acá, digamos, que hoy me interesé, digamos, en tu perfil, fue por lo que te dije al principio, como tu energía y además como que te haces un poco la payasa a veces o cómica cuando estás haciendo un reel o algo así, que es muy gracioso, es muy divertido verlo hasta para alguien que no está aprendiendo español porque te pones como en diferentes roles y todo eso, entonces como que creo que tenés un estilo bien marcado que es tuyo y que no todos los profesores se animan a hacer eso. O sea, todos tenemos nuestros límites, ¿viste? Está el que llora en cámara, el que sí. hace algún chiste, el que... Pero, o sea, todos tenemos nuestros límites y creo que nada, que tenés una energía muy linda, muy especial y que por eso me llamó la atención de decir, ¿qué onda Sí. de esta chica? O sea, No, ¿cómo será? en Y verdad, sí. mi objetivo principal también al hacer las redes sociales que es que
la gente también conozca un poco la cultura, ¿no? De no solamente el español, sino también la cultura, porque yo, por ejemplo, muchas veces cuelgo platos típicos en las historias o pongo también recetas, ¿no? Y es verdad que intento hacerlo más cómico para que la gente, bueno, pues también se eche unas risas, pero también mi intención es eso, ¿no? Es que la gente, bueno, pues conozca, pues, por ejemplo, cuando voy a un guachinche, ¿no? El Claro. restaurante este canario, pues pongo los platos típicos, o, por ejemplo, cuando voy de viaje, pues digo, mira, pues chicos, recomiendo un montón este lugar porque está muy bien. Y eso a mí, la verdad que no sé, me gusta que la gente sepa esas cosas, ¿no? Porque al igual que yo consumo también, eh, pues, contenido, reels de diferentes idiomas y me gustaría también saber la parte de cómo se dice de forma coloquial una cosa o cómo o dónde llegar o dónde o qué visitar, ¿no? En un país, pues a mí también me gustaría que la gente que me siga, pues pueda hacer eso, ¿no? Pueda ir a España y Sí. decir, bueno, pues este sitio está bastante bien, ¿no? Vengan aquí. Yo estoy segurísimo de que aprenden y además se divierten porque, como te dije, nada, es gracioso, es divertido verte y bueno, espero que lo sigas haciendo mucho, mucho tiempo más. Y no sé, ¿alguna vez estuviste, no me acuerdo si vos tenías YouTube o algo así, ¿estás en YouTube o Sí, has estoy tenido en videos YouTube. largos? Pero vídeos largos no tengo porque los vídeos largos tengo pensado después subirlos a mi sitio web, ¿no? A mi página web y ahí Mm, ya que la gente los pueda ver. Los sigo grabando y luego ya después mi idea es que la gente luego los pueda descargar o los pueda ver. Entonces, recursos, claro, para los que... exacto. Tengo sobre todo recursos en YouTube más para niños pequeños, ¿no? Porque vi que tenía bastante audiencia en YouTube, sobre todo de contenido infantil. Entonces hice pequeños vídeos cortos de vocabulario para ellos. Bien, Ya que los sí. reels y tal es más para los adultos, evidentemente. Bien, ok. ¿Y cómo es tu trabajo hoy en día? Porque sí, lo de las redes sociales, como se ve y todo eso, pero ¿cómo es tu trabajo? ¿Trabajás con alguien? ¿Trabajás sola? Como para que la gente sepa qué es lo que haces en tu día a día. Sí, pues te cuento. Yo empecé sola, Ujú. trabajo, bueno, fui trabajando sola y después vi que tenía mucho trabajo, mucha cantidad, mucha carga, ¿no? Entonces, después le dije bueno, colaboré con una chica que colabora también conmigo y, y nada, y ahora ella también me ayuda, sobre todo en algunas sustituciones. Si no puedo en algún momento, pues tener clase, pues ella da la sustitución por mí. Yo le digo las cosas que tiene que hacer y ya está. Lo único que es verdad que como yo llevo, por suerte, llevo muchos años con los mismos alumnos, ¿no? Ujú, Que les sigue gustando mis clases y ya me conocen y quieren dar las clases conmigo, ¿no? ujú. Entonces, también a mí eso me gusta mucho porque veo todo el proceso, ¿no? De que ellos empezaron de nada y a lo mejor una chica, por ejemplo, eh, pues empezó conmigo de cero y ella tuvo el examen oficial de B2 creo que hace un mes, cosas así, y todavía no le dieron el resultado, pero vamos, yo estoy segura que le fue bien. Qué Y eso, gratificante. claro, exactamente, es esa palabra, ¿no? Es muy gratificante el saber que, es que además me emociona, ¿no? Solamente el hecho de ver cómo le pudiste ayudar a alguien no sé, a lo mejor en un año y medio, cómo le pude ayudar y cómo ella pudo hacer eso, ¿no? A mí eso Te me llena. gusta mucho, exactamente, me llena. Y esa es la palabra, ¿no? Es eso, por eso yo encontré mi vocación con esto, ¿no? Porque noto que le puedo ayudar a la gente y eso me gusta mucho. Mm. Sí, es muy lindo, es muy lindo. Yo he vivido ese proceso también y es como lo más lindo de todo. Pero sí, como dijiste antes,
A veces uno se ve sobrepasado y bueno, necesitamos un poco de ayuda, ¿no? Porque por suerte cuando a uno le empieza a ir bien y eso, como que le queda poco tiempo y bueno, tenemos una vida también, además de nuestro Exactamente, trabajo y todo, porque una cosa que tenemos nosotros es también que hacemos redes, entonces cuando haces redes sociales o podcast como en este caso, también tenés otro trabajo que muchas veces no es pago o no directamente pago, porque sí te trae estudiantes, pero no es que recibís una paga mensual para hacerlo, pero te toma tiempo. Entonces, bueno, pero nada, muy lindo todo eso que contás y no sé si alguna vez has tenido también oportunidad de conocer estudiantes y ese tipo de cosas, ¿cómo te ha ido con eso? bueno, pues yo conocí personalmente, sí, conocí a varios alumnos y la verdad que maravilloso, ¿no? Porque dices, nunca nos hemos conocido en la vida real, porque siempre nos conocemos a través de la videocam, ¿no? De la Sí, cámara. Pero es como si ya le conociera, ¿no? Entonces, claro, obvio. exactamente. Es como Entonces, desvirtualizar. exactamente, es como exactamente, pero sí, todas las experiencias que tuve con alumnos fueron muy gratificantes, muy divertidas también, porque te cuentan cada cosa los alumnos que me Sí, encanta. Es más, ahora en mayo, dentro de un par de meses, van a venir a Tenerife dos alumnos míos, que son pareja, y qué evidentemente les lindo. digo, sí, claro, vamos a tomarnos un café sin problema y exactamente, sí, sí, a mí me Sí, encanta eso. está bueno cuando es así, y aprovecho a mencionar este tema que me encanta hablar de esto cada vez que surge, a los estudiantes, alumnos, sepan leer, ¿no? Porque a veces como que, nada, tenemos estudiantes muy variados, digamos, y no con todos, o sea, sí vamos a tener buena onda con todos, pero no con todos quizás hay pie para conocerse en la vida real, o hay que como que saber leer como el momento, la situación, también entender que nosotros tenemos una vida, evidentemente, y a veces se puede y a veces no. Pero bueno, creo que el hecho de que estás en una isla un poco aislada Turística, ¿no? También. claro, te ayuda un poquito, digamos, porque bueno, a mí me ha pasado que me han visitado mucha gente y bueno, en un momento es como, ok, bueno, muy lindo, pero es como que uno necesita como su vida, ¿no? Tener su rutina y todo, porque a veces pasa eso, lamentablemente, que no entienden, digamos, que nosotros estamos en nuestra rutina, ellos están de vacaciones y no sé, obviamente ellos van a comer afuera 5 veces al día y bueno, uno no puede seguirle ese ritmo o no tiene tiempo. Pero nada, es lindo, yo creo que es bastante gratificante también conocer esas personas en vivo, pero no a todos. Sepan leer, digamos, más o menos la situación. Lo aprovecho para mencionar este tema porque es un tema que me pasa bastante seguido. Ok, entonces, nunca le digan a un profe, vamos a vernos sin que él se los diga primero, ¿ok? Nada, mentira, no sé, hagan lo que quieran. Pero, ok, Matu, para entrar en la parte final, Ujú. quiero preguntarte por los carnavales en Canarias, porque hace poquito fueron los carnavales y bueno, en varias partes del mundo se festejan los carnavales, obviamente conocemos en Brasil y en algunos otros lugares, e incluso en Argentina también tenemos nuestro festejo, pero ¿cómo es ahí? Digamos, ¿cómo fue la experiencia? Sí, Bueno, sí, yo te cuento, pero también, Nico, a mí me gustaría también contarte, ya sí, que crecí en Córdoba, después contarte lo que es una feria, ¿no? Que a lo mejor mucha gente no ok, sabe lo que es y dale. eso también me gustaría contarlo. Pero bueno, primero os voy a contar sobre los carnavales. Bueno, los Bien. carnavales es prácticamente todo el mes de febrero, febrero, Ujú, marzo, ¿no? Normalmente suele ser a mediados de febrero o finales de febrero hasta mediados o febrero de marzo, ¿no? ujú, Y bueno, pues cada fin de semana, pues hay diferentes fiestas, ¿no? En bien, Tenerife, bueno, normalmente los carnavales es durante una semana, pero en Tenerife decidieron hacerlo durante
2 fines de semana para así como extenderlo, ¿no? Porque normalmente es del viernes hasta el miércoles, que el miércoles es cuando ya hacen ¿cómo se llama? El funeral de la sardina, ¿no? Que es cuando ya ahí termina Funeral los de la carnavales. sardina. Sí, sí, no sé si sabes, pero No, no. bueno, pues te cuento. Entonces todo empieza el viernes, que hay carrozas por las calles. Carrozas son como coches, digamos, con música, ¿no? Coches, autobuses con Ujú. música. Entonces la gente está toda disfrazada. Normalmente suelen ser de diferentes empresas, ¿no? Y entonces tú sigues a la carroza que más te gusta y, bueno, bailas detrás, ¿no? Eso es el viernes que empieza con la inauguración. Entonces, el sábado y el domingo ya están las carrozas puestas y ya directamente tú vas por las calles y escuchas música. Es como un macro botellón, ¿no? En la ciudad. Pero Bien. con diferentes lugares para escuchar música. Y está muy divertido porque, bueno, es súper divertido porque la gente se curra muchísimo los disfraces. Es Claro. increíble, ¿no? Sí, Eh, te vi que te disfrazaste de varias cosas. de varias cosas, pero yo para nada en comparación con la gente, ¿no? Había, por ejemplo, yo me acuerdo, ay, qué gracioso, un grupo de hombres que eran Miss de cada país, ¿no? Y entonces iban todo disfrazados de mujer y había una pasarela, una alfombra roja y tenían que pasar, muy gracioso, ¿no? Sí, Me imagino. sí, no, y disfraces de todo tipo, ¿no? Es genial. Y entonces, después eso se hace todos los días. Por la noche es como el macro botellón y por el día pues hay como en los carnavales de Río, ¿no? Que hay como desfiles donde la gente baila, que van todos disfrazados, ¿no? ¿Toman Eh, alcohol o es sin alcohol no, no, no. el festejo? A ver. Eh, la mayoría está borracho, ¿no? Durante el Bien, día es más familiar, ¿no? Pero por la noche lo típico es tomar alcohol. Pero bueno, hay gente que va y no toma alcohol y también se lo pasa bien, ¿no? bien, bien, bien. Entonces, Ok. y luego el miércoles se hace, lo que pasa es que yo no fui porque yo tenía que trabajar, pero el miércoles se hace como un funeral de la sardina. Entonces va toda la gente vestida de negro, ¿no? Como si fuese un funeral. Y Qué loco. sí, después queman a una sardina, ¿no? Ahí como una estatua de una sardina, una estatua, sí, y luego la queman, ¿no? Y ahí es cuando ya se terminan los carnavales. Pero bueno, como son tan conocidos los carnavales en las islas, pues se sigue la fiesta al próximo fin de semana, ¿no? Y entonces, por ejemplo, el sábado también fue el último día y fue espectacular. El sábado, por ejemplo, hubo conciertos, vino incluso Yatra, Sebastián Yatra, Nicky Jam, un montón de cantantes muy Conocidos. conocidos, Sí, sí, sí. también de la isla, ¿no? Y como allí también se baila mucha salsa, también muchos salseros vinieron. Y, mm, y bueno, y la ¿Y qué verdad que estupendo, genial. Sí, sí, hablamos de esto la primera vez que nos conocimos, creo que estabas por vivir la experiencia y bueno, ahora que la viviste y la contaste acá, me parece muy lindo y bueno, hiciste un poco de, ¿cómo se dice? De cómo publicitaste un poco las No, pero islas. está súper bien porque lo recomiendo. O sea, si te gusta, no sé, conocer gente nueva, porque hay muchos grupos también que se forman para ese momento, ¿no? Muchas despedidas de Claro. solteras también se ven, o de Ah, solteros. mirá, Sí, entonces está muy bien. La verdad que yo me buena lo paso energía. muy bien. Sí, hay muy buena onda, muy buena energía y la verdad que Muy, está muy bien. y Sí. lo otro que me dijiste que era en Córdoba. Y lo otro que es en Córdoba, bueno, en Andalucía, en el sur de España, se hacen diferentes ferias.
porque la Ok, gente dice España, un flamenco y toros, pero eso en verdad no es en toda España, eso es en claro, Andalucía, en el sur. claro. Y entonces, durante más o menos desde abril hasta agosto, hay diferentes ferias en cada ciudad, ¿no? En mi ciudad, que es la de Córdoba, es mayo. Bueno, mayo es espectacular en Córdoba porque al principio hay patios. Los patios son, hay muchas casas en Como Córdoba que conventos. eh, más o menos, pero son casas particulares, ¿no? Pero tienen sus Ujú. propios jardines dentro, sus propios. Entonces, son muy bonitos de ver porque tú tienes la entrada gratuita y ves todas las flores. Eso durante la primera semana de mayo, que es Bien. espectacular, lo recomiendo. Después, la segunda y la tercera semana son las cruces. Hay una cruz en diferentes plazas en toda la ciudad y ahí ponen, la cruz está hecha de flores. Y entonces ahí ponen pues música y la gente baila sevillanas, que es un baile típico de aquí, y la gente baila sevillanas, canta, y entonces, bueno, es muy, muy bonito de ver, ¿no? Y después, por último, la última, bueno, miento, también hay una guerra de flores, que esto es muy Guerra de divertido Flores. sí, para ir sobre todo con las familias, es muy divertido. Pero esto sí que creo que es el primer día de mayo, Ok. eh, em, donde hay carrozas hechas de flores y entonces la gente pues se tira, en vez de Con las tirarse caramelos, se flores. tiran flores. Entonces está muy divertido porque te tiran una flor y tú se la tiras y es como una batalla, ¿no? Y es muy divertido. Sobre todo para los niños lo pasan súper bien. Y después, la última semana, está la Feria de Mayo, que es la Feria de Córdoba. Que bueno, la feria es donde hay atracciones para los niños, ¿no? Montañas rusas, noria, y para los adultos, pues tienen casetas, le llamamos, que son como como, digamos, bueno, Las- como pares, pero Sí. sí, Pero al aire digamos. un poco abierto, digamos, como... Exactamente. Bueno, hay algunas que están abiertas y otras que no, y entonces ahí ponen música y te tomas un rebujito, que es un vino con Sevena, que es algo típico de aquí porque hace mucho Mira, calor, ¿no sabes? ¿Sí? Entonces te tomas un vino que se llama rebujito, un vino con Sprite, o un calimocho, que es vino tinto con Coca-Cola, me hace y... acordar al carajillo cuando decís ah, esas palabras. sí, Lo aprendí, es otra cosa que aprendí en el podcast hablando con, no sé si conoces a los chicos de ¿Qué pasa con John y con Joan? sí, Ap- claro, claro. aprendí que era un carajillo, o sea, porque estaba hablando con ellos. Pero Sí, el café, eso, ¿no? Sí. claro, claro. Y le digo, ¿qué es un carajillo? Y me dice, y un café con sorpresa, me dice. Y nada, nos estábamos riendo un montón, Sí, sí, pero sí. yo en mi ingenuidad. Pero no, qué lindo. Y, o sea, usualmente solés ir. Bueno, es la primera vez ahora que en mayo que... No, hace varios años que no estás en Córdoba, claro. Sí, O hace, sea, hace ¿solés ir varios vos? años, pero yo eso no me lo pierdo. Vas a Eso, ir. yo voy todos los años, yo voy todos los años, incluso cuando estaba en Polonia viviendo yo Ah, iba. mirá, claro. Sí, Te gusta porque, estar en el lugar. no, claro, y además porque es una vez al año donde yo tengo muchos amigos que también viven en diferentes partes, ¿no? Tengo un amigo que también vive en Estados Unidos, en Francia, otro. Entonces, pues nos vemos a lo mejor una vez al año y esa vez vamos a la feria, ¿entiendes? Entonces es un momento Parece un muy especial. planazo. Claro, es un Sí, momento muy especial, no solamente por la feria, que también es muy divertida, sino porque es un momento en el que a lo mejor veo a mis amigos, que los veo muy poco, pero cuando los claro, veo es esa vez y entonces es muy especial, ¿no? claro. Y La la verdad es pasan que muy la pasamos lindo. muy bien. O de puta madre, como dicen en Sí, España. Eh, exacto. bien. Bueno, Matu, no sé si hay algo más que quieras agregar o decir, porque hubo varias veces que agregaste cosas, lo cual me hizo la vida mucho más fácil a mí.
Pero todo surge muy, muy natural cuando charlamos, entonces nada, fue espectacular, me la pasé muy bien y espero que haya sido lo mismo para vos. Sí, exactamente. Yo también me lo pasé muy bien. Muchas gracias por invitarme. Y chicos, de verdad tenéis que escuchar este podcast porque es muy natural, que es lo que queremos que ustedes consigan, ¿no? Y además porque también aprendes mucho de diferentes partes del mundo, ¿no? Entonces eso yo creo que es muy interesante, ¿no? Porque yo también escuché varios podcasts tuyos y dije, ay, qué interesante, ¿no? Cosas que uno no sabe, ¿no? Y escucha estos podcasts y te lo pasas bien, echas un rato y encima aprendes. Entonces, Sí. ¿qué más, no? Sí, sí, yo traigo invitados que hacen reír, que les gusta ser comediantes, entonces más todavía. Nada, pero bueno, Matu, nada, muchas gracias. Fue un placer que te hayas tomado el tiempo recibirte acá. Y bueno, antes de terminar, quiero preguntarte dónde te pueden encontrar, digamos, Sí, cómo tienen que claro, hacer. bueno, pues yo en Instagram me llamo Matu Idiomas, Ujú. también en otras redes sociales como Facebook, TikTok, YouTube, pueden encontrarlo como @matuidiomas y bueno, y ahí aparezco yo pues diciendo, hola chicos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Y ya pues ya verán mi contenido, ¿no? Sin problema. Sí, Bien, y sí. ahí pueden encontrar tu web, todos tus cursos, todas tus cosas, digamos. Exactamente, sí, sí, sí. Ahí pueden encontrar mi página web, mis cursos, si también tengo recursos por si ellos necesitan, bueno, pues a lo mejor llevan un poco mal el subjuntivo, bueno, pues perfectamente pueden ver esos recursos allí, sin problema. Ujú. Mm. Bien, 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 perfecto. Bueno, entonces nada, nada más que como darte las gracias otra vez y nada, decirles que eso fue todo por este episodio y será hasta la próxima. Muchas gracias, Matu. Adiós, chao, chao.